Buen día, somos el grupo A2 y hoy les presentaremos la norma internacional de información financiera NIF 13, medición del valor razonable. Importancia. La NIF 13 tiene que ver cómo piensan los usuarios de los estados financieros respecto a los negocios. Cada vez más normas usan el concepto de valor razonable. Es importante porque los usuarios de los estados financieros son las personas que toman decisiones en los negocios. La medición del valor razonable es tan sensible a las expectativas de cómo el mercado interpreta situaciones que suceden. Estas pueden afectar la valoración de los activos y pasivos. Objetivo: definir el valor razonable. Establecer un marco para la medición del valor razonable. Revelar la información sobre las mediciones del valor razonable. Alcance: los requerimientos sobre mediciones e información a revelar de esta NIF no se aplicarán a los elementos siguientes. Transacciones con pagos basados en acciones según la NIF 2. Transacciones contabilizadas bajo arrendamientos NIF 16. Mediciones del valor neto realizable según la NIF 2. ¿Qué es el valor razonable? El valor razonable se define como el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la valoración del valor razonable. El valor razonable será medido para un activo o un pasivo concreto, tomando en cuenta ciertas características, como por ejemplo, la condición y localización del activo, restricciones si las hubiera sobre la venta o uso del activo. Un activo o pasivo medido al valor razonable podría ser un activo o pasivo considerado de forma independiente o un grupo de activos, un grupo de pasivos o un grupo de activos y pasivos. Acá podemos poner como ejemplo un negocio. Participantes del mercado. La entidad debe de valorar el valor razonable de un activo o pasivo aplicando la hipótesis que los participantes en el mercado emplearían suponiendo que estos actúan en su mejor interés económico. Los participantes del mercado son tres: el activo o el pasivo, el mercado principal o más ventajoso para el activo o pasivo y los participantes con los que la entidad realizaría una transacción en ese mercado. El precio. El valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada en la fecha de valoración bajo las condiciones actuales del mercado. Y en este caso nos referimos a un precio de salida. El precio puede ser observable directamente o bien utilizando otras técnicas de valoración. Este no se ajustará por los costos de la transacción y no incluye los costos de transporte. La transacción es la acción de intercambiar de forma ordenada un activo o un pasivo entre los participantes del mercado bajo las condiciones actuales del mismo y en la fecha de la valoración. Se presume que la transacción de vender el activo o el pasivo se lleva a cabo ya sea en un mercado principal del activo o del pasivo y en ausencia de un mercado principal se utilizaría un mercado más ventajoso para el activo o pasivo. Aplicación de instrumentos no financieros. La capacidad del participante del mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso o mediante la venta de este a otro participante de mercado que utilizaría el activo en su máximo y mejor uso. Este se determinará a través de la perspectiva de los participantes del mercado, incluso si la entidad pretende un uso distinto. Como por ejemplo, si la entidad A
adquiere una marca de la entidad B, la entidad A puede decidir si la utiliza para comercializar o bien si la marca únicamente la utiliza para mantenerla y que la competencia no pueda utilizarla. Aplicación a pasivos e instrumentos de patrimonio propios de una entidad. Una medición a valor razonable supone que un pasivo financiero o no financiero o un instrumento de patrimonio propio de una entidad se transfiere a un participante de mercado en la fecha de medición. Pasivos e instrumentos de patrimonio mantenidos por otras partes como activos. Cuando un precio cotizado para la transferencia de un pasivo idéntico o similar o un instrumento de pasivo propio de la entidad no está disponible y la partida idéntica se mantiene por otra parte como un activo, una entidad medirá el valor razonable del pasivo o instrumento de patrimonio desde la perspectiva de un participante de mercado que mantiene la partida idéntica como un activo en la fecha de medición. En estos casos, se medirá el valor razonable de la siguiente forma. Utilizará el precio cotizado en un mercado activo para la partida mantenida en otra parte. Si el precio no se encuentra disponible utilizando otros datos observables como precio cotizado en un mercado, y si A y B no se encuentran disponibles, se utilizará otras técnicas de valoración, como por ejemplo un enfoque de ingresos o un enfoque de mercado. Los riesgos de incumplimiento. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento. Incluye riesgo de crédito propio de una entidad. Es el mismo antes y después de la transferencia del pasivo. Aplicaciones de activos y pasivos financieros con posiciones compensadas. Una entidad que mantiene un grupo de activos financieros y pasivos financieros está expuesta a riesgos de mercado. Si la entidad gestiona ese grupo de activos financieros y pasivos financieros sobre la base de su exposición neta a los riesgos de mercado o riesgos de crédito, se permite a la entidad aplicar una excepción de esta NIF para medir el valor razonable. Medición del valor razonable. El concepto de valor razonable cobra relevancia en los estados financieros, porque estos están compuestos de activos y pasivos. Recordemos que algunos activos o pasivos pueden llevarse al costo y otros al valor razonable. En situaciones, el valor que se paga por la compra de un bien, por ejemplo, 1,000 quetzales, debería de ser el valor razonable en ese momento. Sin embargo, hay situaciones que el precio pagado al adquirir un activo o asumir un pasivo no necesariamente es el valor razonable. Cuando se adquiere un activo o se asume el pasivo en una transacción de intercambio, a ese activo o pasivo se le debe de distinguir el precio de la transacción, que no necesariamente es el valor razonable. En algunos casos puede ser igual o en otros no. El precio de la transacción, como podemos observar, este es el precio pagado por adquirir el activo o precio recibido por asumir el pasivo. A este también se le llama precio de entrada. Por el contrario, el valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o pagaría por transferir un pasivo, llamado también precio de salida. Recordemos que el activo no se vende necesariamente al precio que pagamos por él inicialmente, de la misma forma que los pasivos no los asumimos a los precios recibidos. A continuación, tenemos 3 escenarios en donde podemos visualizar las diferentes variaciones entre el precio de transacción y valor razonable en el reconocimiento inicial de un activo o pasivo. 1, tenemos el precio de transacción igual al valor razonable. En este escenario, la compra del activo se realiza en el mismo mercado en donde se espera sea vendido ese activo. 2, precio de transacción no representa valor razonable. Aplica si se dan las siguientes condiciones. Por ejemplo, transacción se da entre partes relacionadas. Las transacciones se realizan bajo coacción. El mercado que se tiene lugar la transacción es diferente al mercado principal. Y por último, el precio de transacción difiere del valor razonable.
En este escenario se reconocerá la ganancia o pérdida resultante en el estado del periodo. Las técnicas de valoración. Dentro de la medición existen técnicas de valoración. El objetivo de utilizar una técnica es estimar el precio que tendría lugar una transacción ordenada de venta de un activo o una transferencia de un pasivo entre participantes del mercado. La entidad utilizará la técnica de valoración que más sea apropiada a las circunstancias. Es necesario que ésta tenga los suficientes fundamentos para pedir el valor razonable. En la norma nos hace mención 3 técnicas de valoración. Número 1, el enfoque de mercado. Básicamente, este es el precio en que se cotiza el bien. Acá podemos encontrar, por ejemplo, múltiplos de mercado, matriz de fijación de precios, que son técnicas matemáticas financieras. 2, enfoque del costo o valor de reposición corriente. Este refleja el importe que se pagaría en el momento presente por sustituir el mismo activo pasivo. Y por último tenemos el enfoque de ingreso. Esta es la técnica más usada porque utiliza el valor presente. Este enfoque convierte importes futuros a un importe presente único, como por ejemplo los flujos de efectivo. La entidad puede utilizar técnicas de valoración con uno o más de estos enfoques para medir el valor razonable. Así también puede existir un cambio en la técnica y esto se debe a nuevos mercados, cambios en las condiciones de mercados o pasamos a tener nueva información disponible. Jerarquía del valor razonable. La norma clasifica dentro de diferentes niveles de la jerarquía los datos utilizados para medir el valor razonable de un activo o pasivo. Esto con la finalidad de incrementar la coherencia y comparabilidad de las mediciones de valor razonable e información a revelar relacionada. Esta jerarquía de valor razonable otorga la mayor prioridad a los precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos idénticos y la menor prioridad a los datos de entrada no observables. Los datos de entrada que valoriza cada nivel son los siguientes. En el nivel 1 se encuentran los precios cotizados sin ajustar en mercados activos para activos y pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición y se hace énfasis en la determinación del mercado principal para el activo pasivo o en ausencia de este en el más ventajoso y en si la entidad puede realizar una transacción para el activo pasivo al precio de ese mercado en la fecha de la transición. En el nivel 2, el activo y pasivo tienen un plazo especificado y el dato de entrada debe ser observable para el citado activo o pasivo durante la práctica totalidad de dicho plazo. Estos datos de entrada deben incluir los precios cotizados para activos o pasivos idénticos o similares en mercados activos y no activos y datos de entrada distintos que son observables como las tasas de interés y curvas de rendimiento observable o los diferenciales de crédito. También incluye los datos de entrada corroborados por el mercado. En el nivel 3 se identifican los datos de entrada que no son observables para el activo o pasivo, que tienen en cuenta situaciones en las que existe poca o alguna actividad del mercado para el activo o pasivo en la medición, como por ejemplo supuestos sobre el riesgo cuando exista incertidumbre de medición significativa. Información a revelar. De acuerdo con la norma se debe revelar lo siguiente: las mediciones de valor razonables recurrentes, la medición del valor razonable al final del periodo, los niveles de jerarquía en los importes de transacciones, la descripción de técnicas de valoración y una conciliación de saldos de apertura con los saldos de cierre. También, si la entidad toma la decisión de política contable para utilizar la excepción del párrafo 48, deberá revelar ese hecho. Otro punto a revelar es la mejora crediticia y si está reflejada en la medición de valor razonable del pasivo. Conclusiones. 1. Cada vez más las partidas de estados financieros se llevan a valor razonable, porque es información sensible y cuando estamos en un mercado, lo que nos interesa saber es el precio que vale el negocio, no cuánto ha costado del pasado valor histórico. Lo que nos interesa saber es la expectativa del retorno de una inversión. 2. El comportamiento que puede tener el valor razonable de un bien o activo es susceptible a las impresiones que puede tener el mercado. Hoy puede tener mucho valor, pero mañana puede decrecer. Gracias por su atención.